Mi nombre es Jessica Bravo, soy terapeuta intensivista del Hospital San José de Popayán, docente ocasional de la Universidad del Cauca. Vamos a hablar en este momento sobre meningitis bacteriana, específicamente el tratamiento. Con relación a este tema, ya habiendo tratado la parte de la etiológica, de diagnóstico, nos enfocamos ahora al tratamiento teniendo en cuenta los grupos etarios como se ha hecho desde el momento en que el paciente ingresa, haciendo énfasis en cuáles son los posibles gérmenes que pueden estar afectando al grupo poblacional según su edad. Es así que nos vamos a referir a los pacientes que están entre menores de un mes. Vamos a tener un cubrimiento básicamente con cefotaxima o más ampicilina con el fin de cubrir los gérmenes gram negativos que pueden estar cursando en estos pacientes, al igual que la listeria monocitógena. Para el paciente entre 1 y 3 meses, que es el periodo gris, tenemos que ampliar nuestro espectro, eh, manteniendo el cubrimiento con cefotaxime, más la piscina, porque tenemos que tener en cuenta los gérmenes del menores de un mes, por eso se llama periodo gris, más los gérmenes que van a afectar la población mayor de 3 meses, que básicamente es neumococo, haemophilus y Neisseria meningitis. Por lo cual tanto la cefotaxima va bien para ese grupo de gérmenes, pero hay que tener en cuenta la probabilidad de resistencia de neumococo, por lo cual se agrega la vancomicina. Mayores de 3 meses, si el paciente tiene un alto riesgo de neumococo, podemos ir con ceftriaxona o cefotaxime más la vancomicina, como hemos mencionado, y si es de un bajo riesgo de neumococo, probablemente solo con la ceftriaxona o la cefotoxima, como cefalosporina de tercera, será suficiente. Si el paciente tiene antecedente de algún tipo de patología neuroquirúrgica, portador de válvulas de derivación ventriculoperitoneal, alguna lesión a nivel de su tracto medular o que eh, haya tenido algún tipo de cirugía previa, tenemos que irnos con espectro mayor, con vancomicina, cefalosporinas de cuarta con cefepime o incluso el meropenem, tratando de cubrir gérmenes resistentes o gram negativos que ya pueden estar afectando a ese tipo de pacientes. En cuanto al paciente inmunosuprimido, el espectro será con cefalosporinas de cuarta generación, más la ampicilina y la vancomicina, sobre todo pensando en la listeria en estos pacientes. Los pacientes de alto riesgo para neumococo se consideran los menores de 2 años, los pacientes que están con algún tipo de asplenia, drepanocitosis, fístulas de líquido cefalorraquídeo, que esté cruzando con una otitis media aguda o una meningitis que no tenga púrpura, para pensar en Neisseria meningitis. Acá, siendo un poco más específico con respecto a la etiología, lo hemos ya mencionado con en el estreptococo pneumoniae, y para tener en cuenta el MIC, o por lo menos conocer nuestro espectro epidemiológico de nuestra institución con el fin de tratar de determinar cuál es la probabilidad de que los estreptococos que nos estén llegando a la institución tengan mix por encima o por debajo de 0.5. Si es por debajo de 0.5, muy probablemente con ceftriaxona o cefotaxima será suficiente, pero si el MIC que tenemos epidemiológicamente en nuestra institución o en nuestra región es por encima de eso, tenemos que cubrirlo con vancomicina además de la ceftriaxona. Si es por encima de 2, habrá que incluso agregarle rifampicina al manejo de ceftriaxona o cefotaxime más banco más la rifampicina, pensando ya en un germen de neumococo resistente. Afortunadamente en nuestro grupo poblacional no lo tenemos. En cuanto a la Neisseria meningitis, pues es muy probablemente sea muy sensible a la penicilina, igual el MIC-PARA puede pensar que sea sensible a la penicilina es menos de 0.1, por encima de 0.1 tendremos que agregar cefalosporinas de tercera. Por lo contrario, podría tratarse con penicilina G o ampicilina. En Haemophilus influenza habrá que tener en cuenta si es beta-lactamasa negativo o positivo. Si es negativo, podemos cubrirlo con ampicilina, y si es positivo, con cefalosporinas de tercera generación. Esto básicamente lo tendremos cuando tengamos los reportes ya del cultivo, o sea que una vez instauramos el manejo empírico, como he mencionado previamente, ya al tener el germen aislado, tendremos que tener en cuenta los MIC que nos permitirán hacer un enfoque mucho más específico. Para el estafilococo aureus, si es meticino sensible, iría muy bien con oxacilina, y si es resistente tenemos que agregarle vancomicina, más rifampicina o el linezolid, que es una muy buena molécula en estos casos. En caso de que tengamos gérmenes poco usuales, pero generalmente en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión o sistemas de derivación ventriculoperitoneal, algún tipo de manipulación del sistema nervioso central,
Tenemos que tener en cuenta la E. coli, otras enterobacterias donde la ceftriaxona y la cefotaxima puede ser una buena opción, siempre y cuando creamos que estas no sean cepas BREST, dependiendo de nuestro perfil epidemiológico en la región o en nuestra área de trabajo. Tener en cuenta la ampicilina, la listeria monocitógena con el fin de tener cubrimiento con ampicilina, al igual que el estreptococo galactal, y las pseudomonas, pues que sí tenemos que irnos con un espectro mucho más alto, como cefalosporinas de cuarta generación, asociados a aminoglucósidos, específicamente micacina, tobramicina, los isamos, o incluso puede ser el meropen. Este es un cuadrito un poco más resumido de una guía australiana que es más reciente del 2018. Resume prácticamente como lo mismo que hemos mencionado, pacientes de manera empírica menores de 3 meses. Tenemos que tener en cuenta los estreptococo grupo B, la listeria, la E. coli, y además de eso, pues los gérmenes que tienen que ver con niños mayores de 3 meses, que serían el neumococo y el hemófilus y la neisseria. Básicamente uno tendría que cubrir esos pacientes con ampicilina más el cefotaxime, y en algunos pues recién nacidos está con dedicar a ceftriaxona, por eso utilizamos cefotaxime. En niños más grandes podemos utilizar ceftriaxona. Hay que tener en cuenta la sospecha de la encefalitis por herpes virus en algunos recién nacidos. Habría que agregarles el aciclovir dependiendo pues de la sospecha clínica o de laboratorios que tengamos disponibles. En niños mayores de 3 meses a 16 años hay que cubrir el Neisseria meningitis, hemófilos y el neumococo, pero pues dependerá de los recuentos de esquema de vacunación de cada paciente. Si es para Neisseria y hemófilos va muy bien con ceftriaxona, pero en la particular el neumococo, entonces siempre hay que tener en cuenta que en todas las edades sí hay que adicionar la vancomicina con el fin de que tengamos un régimen más específico para el neumococo, que si los mix son elevados probablemente la ceftriaxona no sea suficiente, habrá que combinarlo con la vancomicina. Debe ajustarse entonces esta asociada a la cefalosporina de tercera generación, y cuando ya tengamos pues digamos que el germen aislado y el MIC, pues podemos de pronto escalonar. Mientras tanto empíricamente habrá que agregárselo. Acá están las dosis de ampicilina, iríamos de 200 a 300 miligramos por kilo dividido en 4 dosis, la cefotaxima de 200 a 300 también dividido en 4 a 6 dosis. La ceftriaxona estará a 100 miligramos por kilo día, cada 12 o cada 24, cefepime a 150 kilo día, repartido en 3 dosis, ceftazidime igual que el cefepime, el meropenem puede ir entre un rango entre 100, de 60 a 120 miligramos por kilo día en 3 dosis, la rifampicina 20 en el caso de que estemos pensando en un neumococo resistente, incluso con un MIC por encima de 2, y la banco en 60 miligramos kilo día cada 6 horas. Ten en cuenta que la banco hay que hacerle seguimiento con los niveles Valle para poder determinar ajustes en la dosis. ¿Cuánto tiempo vamos a dar tratamiento? Si ya identificamos el germen, para el neumococo iría de 10 a 14 días, meningococo de 5 a 7, el hemófilos de 7 a 10, el estreptococo galactae y listeria puede ir incluso hasta 21 días, igual que algunos bacilos gram negativos. El tratamiento será más largo. En cuanto al tratamiento, continuando los otros tratamientos coadyuvantes en el manejo de la meningitis, están los esteroides, que se recomiendan en los mayores de 3 meses. No se ha visto beneficio en los pacientes por debajo de las 8 semanas que tenga algún beneficio con respecto a los esteroides, con el fin de disminuir los daños neurológicos o los daños a nivel de auditivos. Básicamente lo que utilizamos es la dexametasona, y la idea es que se utilice justo antes de inicio de los antibióticos. La dosis es de 0.15 miligramos por kilo dosis cada 6 horas durante 4 días. Si uno documenta el neumococo, debe realizar el seguimiento cuidadoso a estos pacientes porque puede haber fracasos, como dijimos, dependiendo de los MIC. Hay que estar pendientes en ajustes de los fármacos y determinar la necesidad de repetir la PL en 48 a 72 horas, depende de la respuesta al antibiótico, o si vemos que la evolución del paciente es muy tórpida o se deteriora neurológicamente. Fundamental, pues, el pilar del manejo también en el ABCD. Una vez el paciente es estabilizado, pues debe hacerse una evaluación general y buscar las características que nos reporten a si el paciente cursa con una meningitis o por el contrario un cuadro séptico. Abordamos la parte de la vía aérea, siempre pues administrar oxígeno y determinar la necesidad de soporte ventilatorio en caso de que el paciente tenga un compromiso neurológico importante. La parte circulatoria, pues la reanimación hídrica es fundamental en los pacientes que llegan con choque. Hay que abordarlos con cristaloides a de 20 mililitros por kilo con solución salina idealmente.
y si no hay acceso venoso, pues hacerlo por vía intraósea no debe retardar la reanimación. El acceso venoso hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden cursar con síndromes inadecuados de ADH, pero esto no va a limitar la reanimación en una etapa de shock, hay que reanimar. Después ya haremos ajustes en manejo de líquidos de la restricción. Hay que determinar si hay datos o no de signos de hipertensión endocrinal por el hecho de que tengamos que infundir soluciones hipertónicas con solución salina al 3% con bolos de 5 por kilo o de manitol a 0.25 gramos por kilo, pues en caso de que veamos que el paciente tiene signos claros de hipertensión endocraniana. En cuanto a la parte de la evaluación de su exploración, tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene algún tipo de compromiso a nivel de la piel, lo cual nos haga pensar en una infección por meningococo, o que por el contrario el paciente esté con un compromiso multiorgánico, con desbalances de temperatura y compromiso de múltiples órganos que hagan pensar que el paciente cursa con una sepsis o un choque séptico. Recordar que no hay que hacer restricción hídrica en la fase inicial, como dijimos, la reanimación, hacer todo el control de electrolitos y funciones de los demás órganos con el fin de hacer reanimaciones hídricas, electrolíticas y de la parte renal, y básicamente para asegurarnos que el paciente esté con adecuados niveles de glicemia, porque a veces cursan con cuadros de hipoglicemia estos pacientes. Ya casi para terminar la parte de tratamiento, tener en cuenta la regulación de las convulsiones con midazolam, pues depende del acceso que tengamos en este caso, ya sea por vía endovenosa. Si no hay vía endovenosa, pues puede ser intramuscular o incluso yugal. También puede tenerse en cuenta el diazepam como una alternativa por vía rectal. Puede repetirse las dosis incluso si no se logra yugular las crisis, y determinar la necesidad de hacer impregnación con fenitoína o ácido valproico en los casos que el paciente no se da las crisis o se continúa segunda línea en el manejo. Cuanto a la profilaxis de los tratamientos de esos pacientes, es importante tener en cuenta que para el meningococo se utiliza la rifampicina. En adultos se les da 600 miligramos dosis cada 12 horas, y a los niños que son mayores de un mes a 10 por kilo dosis cada 12 horas, y a los niños menores de un mes a 5 miligramos por kilo dosis cada 12 horas. En caso de que sea por influenza, el tratamiento de elección será con rifampicina por 4 días. Las dosis son más altas en los niños, será 20 por kilo de rifampicina en mayores de un mes y a 10 por kilo en menores de un mes por los 4 días. El tratamiento se alarga un poco más en el caso de la influenza. En cuanto al pronóstico, ten en cuenta que la meningitis bacteriana tiene una mortalidad que alcanza un 4.5% en países desarrollados, siendo más frecuentes las que se generan por neumococo y meningococo, quizás con el evento de la vacuna con la hemofiliación han disminuido menos sus aislamientos, que podemos tener múltiples complicaciones desde la sepsis, el choque, la CID, secreciones inadecuadas de ADH, y pues la parte neurológica, que el paciente pues curse con convulsiones o estatus convulsivos o compromiso de focalización a nivel de pares craneales, ¿no? Hay que sospechar sobre todo que el paciente tenga algún tipo de empiema o abscesos cerebrales secundarios a este fenómeno de la meningitis. Eso era todo por comentarles. Hay una parte importante de la fiebre persistente o recurrente, que si la fiebre se mantiene por más de 10 días debe considerarse como una fiebre persistente o prolongada, y en esos casos sospechar abscesos, ventriculitis o empiemas subdurales. Y si reaparece la fiebre después de que ya ha pasado más de 24 horas sin fiebre, hablaremos de una fiebre recurrente, y en esos casos podemos pensar ya más bien en otros focos extracraneales que pueden estar asociados en más que todo por algún nosocomial u otro foco pues que el paciente esté cursando. Muchas gracias por su atención.